Y con el tema Derecho Penal y Ciencias Forenses, recibamos al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, doctor Alejandro Axel Rivera Martínez. Aplauso para recibirlo. Sea usted bienvenido. Gracias. Bien, pues el tema que quiero platicar con ustedes es un tema que me parece que va a ser la base de muchos temas más técnicos posteriormente. Por supuesto, podría haber traído a lo mejor algún tema muy técnico que sería de interés, pero creo que hace rato les comentaba, me gustaría que tuviéramos por fundamento la parte de lo que buscamos en el derecho, la administración de la justicia. Entonces, esta imagen que vemos aquí, pues algunos tal vez reconocemos a este personaje que está siendo juzgado. Jesús, el hijo de José, un carpintero de Galilea de hace 2030 años casi, siendo juzgado por sedición, y el procurador romano Poncio Pilatos, un personaje también histórico en este juicio, dicen las escrituras cristianas que le pregunta: ¿qué es la verdad? Desgraciadamente no sabemos qué le contestó Jesús a Pilatos, no dice. Pero ¿cómo pensamos nosotros? ¿Qué entendemos por qué es la verdad? Y puede haber muchas respuestas, por supuesto. Todas son válidas y muchas de ellas podemos darles una gran cantidad de conceptos y de análisis, pero quiero que partamos de algo sencillo. La verdad es aquella que es la misma siempre y en todos lados, ¿no? Ahí nadie tendríamos cómo debatirlo. Alguien me puede decir, bueno, es que tu verdad es una y la mía es otra. Bueno, esas son realidades y son percepciones que pueden partir de mi propio conocimiento, de mi perspectiva, de mi historia de vida, pero eso sería una forma de ver la realidad. Pero la verdad, pues tenemos que tratar de, al menos idealmente, buscar que todos estemos de acuerdo, creo yo, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué quiero partir? Les decía yo con esta primera presentación con cuestiones que son un poquito más amplias, porque quiero que veamos la perspectiva de la búsqueda de la verdad desde cómo lo hacemos los peritos forenses. ¿Y por qué? Pues porque en las ciencias forenses tenemos algunas cuestiones que son importantes. La primera, ya hemos dicho, pues buscar hacer que se haga justicia. Y nosotros como peritos forenses, pues tratamos de que la verdad forense, la verdad criminalística subsista para que el juzgador haga justicia. Tenemos también la parte de honrar la memoria de la humanidad de víctimas, algunas de ellas en esta cuestión calamitosa que tenemos en nuestro país, desgraciadamente, de tantas personas desaparecidas, pero por otro lado tantas personas que su identidad está ignota. Y en los múltiples servicios de medicina forense, aquí está mi maestro, el doctor Alfredo Rodríguez, quien puede dar fe de cuántos y cuántos cadáveres hay en los centros forenses de todo nuestro país, que todavía no sabemos quiénes son. Y creo que las ciencias forenses también deben buscar, regresarle, apoyar esa dignidad que deben de tener esas personas que fueron igual que nosotros, que tenían una historia, que tenían una familia, que los esperaba alguien que los amaba. Y están ahí, están esperando a que se les recupere la dignidad. Y las ciencias forenses y el derecho deben de buscar dignificarlos nuevamente. Bien, ahora cuando yo les digo que hablamos de justicia, pues tenemos que también comentar
que la justicia, pues hay una justicia retributiva, se castiga. Ustedes saben mucho más que es de eso que yo. Yo no tengo el honor de ser abogado, yo soy médico, tengo experticia en criminalística, en medicina forense, en otras áreas. Ustedes saben más de eso. Pero a nosotros los expertos forenses, esa parte de decir a quién se castiga o no, no nos toca en el sentido de nosotros decidirlo. Para eso precisamente están los expertos del derecho, que serán abogados defensores, ministerios públicos, fiscales, jueces, magistrados, ¿sí? que tendrán que buscar que esa justicia se aplique. Nosotros entonces no tratamos de acusar a nadie, no es nuestra función como expertos forenses. Nuestra función, ¿cuál es? Buscar esclarecer las situaciones para que esos expertos del derecho puedan tomar las mejores decisiones. Entonces, las ciencias forenses aportarán los elementos objetivos para que estos expertos del derecho tomen las decisiones y que estas cuestiones técnicas se traduzcan en lo necesario para el proceso judicial. Bien, pues tengo el honor de actualmente encabezar a una institución de nuestro país dedicada a las ciencias forenses, la única en nuestro país con una peculiaridad. Somos un instituto independiente de las fiscalías. No quiere decir que no participamos codo a codo con la fiscalía, porque es un trabajo de conjunto. Nosotros, los científicos forenses, en las áreas de ciencias forenses, de ese universo que yo les decía, esa gran cantidad de ramas de la técnica y de la ciencia que están para aplicar esos conocimientos en la investigación de hechos presuntamente criminales. Y somos los auxiliares del Ministerio Público, en primer lugar. Ese es nuestro trabajo. Nosotros trabajamos junto con el Ministerio Público, quien lleva la batuta de la investigación. Sin embargo, la ventaja que tiene un instituto de ciencias forenses independiente es que también esa libertad técnica, nosotros, si bien somos parte del equipo del Ministerio Público, si esa verdad técnica se logra y es de utilidad para el defensor, nosotros no somos de parte. Nosotros nuestra verdad la expresamos en nuestro dictamen y si le es de utilidad al defensor, pues también lo vemos bien, ¿sí? Bien. Entonces, les decía yo que partíamos de que la verdad tratáramos de que fuera la misma siempre y en todos lados. Para poder llegar a esto, pues los científicos forenses tienen que buscar que esa verdad que quieren expresar se fundamente en cuestiones objetivas y técnicas. Por eso se llama ciencias forenses. Tenemos que hacer cuestiones que sean tangibles, que podamos demostrar. Y por otro lado, ahorita vamos a abordar un poquito más también, y va de la mano del sistema adversarial. La ciencia, cuando hacemos ciencia, no definimos de una manera en sentido estricto absoluto, sino que debe ser falsable. Alguien más puede debatirlo y decirme, estás equivocado. Bueno, entonces demuéstralo, ¿no? Yo te puedo demostrar con mi técnica que yo hice las cosas bien y que llegué a la verdad. Tú dices que no, pues adelante. Trata de repetirlo y demuéstrame si sí o si no. Entonces, con esto nosotros lo basamos en las siguientes circunstancias. Primero, buscar pruebas materiales. No podemos ser subjetivos. Sin duda, los humanos tenemos que razonar, pensar. Decía uno de mis maestros de criminalística, el científico forense, el criminalista, el médico forense, si quiere saber cómo ocurrió un crimen, tiene que pensar como criminal primero y pensar cómo pudo haber ocurrido. O
sea, si esto pasó, ¿cómo lo habrías hecho tú? Bien, pues nosotros tenemos entonces que buscar, sí, pensar esas posibilidades, esas hipótesis, pero esas hipótesis no pueden ser la verdad. Tenemos que buscar pruebas materiales, huellas, rastros de químicos, documentos que se expresan una firma, tintas, antigüedad de los documentos, armas que pudieron ser o no disparadas, que están relacionadas con otros eventos, que dejan una huella balística, sustancias que un químico puede tomar, las puede analizar y puede expresar qué es lo que se encontraba en un lugar de los hechos, en el estómago de una persona aparentemente intoxicada, en la sangre de alguien que tal vez abusó de drogas, etcétera. Para poder, pero estas pruebas materiales no pueden ser tomadas como si fuera cualquier cosa. El experto forense, el perito forense, debe de utilizar las técnicas más adecuadas de recolección de esos indicios, de esos objetos que nos van a dar información, ¿sí? En el lugar de los hechos le vamos a llamar indicio porque nos indica algo, que pues alguna actividad humana, decíamos presuntamente un hecho criminal. ¿Estamos seguros de eso? De ello, en ese momento todavía no, por eso se llama indicio, solamente me indica que ahí estuvo alguien, que alguien disparó, que hay alguien muerto, que alguien dejó una pisada, que alguien tocó un objeto y ese objeto quedó con sus huellas. Entonces, para evitar la contaminación, la alteración, la pérdida, la destrucción de esos indicios, el perito forense debe de seguir una serie de pasos muy rigurosos que le den la certeza al Ministerio Público, que le den la certeza al juzgador, que le den la certeza al defensor de que esos indicios que encontramos en ese lugar son esos y no otros cuando llegan a la audiencia de juicio. Una vez que ese indicio, ese objeto, pensemos en este apuntador, lo encontramos aquí hubo una persona que lo utilizó, lo más seguro es que haya dejado sus huellas dactilares, ADN de contacto de las células que se desprendieron con el sudor, está hecho de cierto material, ciertas tintas, etcétera, y dijimos, lo encontramos aquí, nos indica algo, por eso llamamos indicio. El experto forense entonces lo recolectará con la técnica más adecuada, lo resguardará de la mejor manera, hará una cadena de custodia de ese elemento, ya decíamos, para poder corroborar hasta el final que es el mismo que se encontró en ese momento histórico, y lo lleva al laboratorio. Y en el laboratorio este mismo objeto le buscamos, decíamos, huellas dactilares, ADN de contacto, describimos sus características, si tiene sangre, si tiene pelo, si tiene lo que encontremos en él. Y ahora en el laboratorio forense ya no se va a llamar indicio, ¿sí? Se va a llamar evidencia, porque hacemos evidente todas esas cosas que a simple vista no las veo. Si ahorita les paso esto, les juro que no pueden ver que están mis huellas, pero cuando un experto forense lo lleva al laboratorio de lofoscopía, le ponga polvos magnéticos, utilice luces forenses, utilice químicos como el cianoacrilato, las va a revelar, las va a demostrar, las va a levantar y dirá, mira, aquí están las huellas de esta persona, y se pueden cotejar en alguna base de datos criminal que existe en nuestro país. Bien, por supuesto, los métodos científicos en el área de ciencias forenses, en las áreas periciales, pues decíamos es cualquier conocimiento de la ciencia o de la técnica que sea de utilidad para contestar una interrogante que se tenga en un proceso penal, en este caso, que es el tema que nos interesa. Hay una cuestionante que nos hace el fiscal, que nos hace el defensor, que la tendrá que hacer el juez, y que no son expertos, con toda su experiencia, pues no pueden ser expertos en todo. Entonces, por eso requieren que haya un experto de un área específica que lo explique
y que lo explique finalmente en la audiencia de juicio. Bien, entonces, en este sentido, la verdad de la que estamos hablando para las ciencias forenses, la verdad criminalística es reconstructiva y responde a los 5 grandes amigos que tenemos, los científicos y los abogados y todos los que nos dedicamos a estas cuestiones que están relacionadas con el derecho. Tratar de responder qué ocurrió, cómo ocurrió, cuándo ocurrió, dónde ocurrió y quién estuvo involucrado en ese hecho. Nuestros 5 amigos verdaderos, porque esos son los que van a buscar la verdad. Bien, esta verdad es lo que conocemos como la verdad histórica. Desgraciadamente por la prensa se ha golpeado mucho este concepto de la verdad histórica, por el asunto aquel de los 43 de Ayotzinapa, que salió el Procurador General de la República y dijo es la verdad histórica, y los medios, por no tener conocimiento del derecho, pues dijeron, es que nos quieren imponer una idea. La verdad histórica es un concepto jurídico al final de cuentas y que es válido y que es correcto, pero el desconocimiento pues a lo mejor empezó a lesionar ese concepto. Para nosotros la verdad histórica, como criminalistas, como científicos forenses, como médicos forenses, como arquitectos, ingenieros dedicados a estas áreas, lo que buscamos es reconstruir de manera objetiva hechos que ocurrieron en el pasado, a veces un pasado relativamente reciente de unos cuantos días y a veces pues delitos que ocurrieron hace muchos años, independientemente de cómo se presente en el proceso judicial. Y aquí pues hay una circunstancia que se hace diverso a las ciencias forenses del derecho. A los abogados pues les interesa una verdad jurídica que no siempre es la verdad. ¿Por qué? Porque su trabajo es defender a alguien, y si logran convencer al juez de esa verdad, aunque en realidad no sea la verdad histórica, pues qué bueno para su cliente, ¿no? Digo, ahí en esa parte, pues adelante. Ahí que falló, pues posiblemente falló la técnica jurídica, o falló la técnica científica del perito y no lo hizo bien. Ahí, pues entonces es una falla que desgraciadamente afectó a lo mejor a un inocente, ¿sí? O liberó a un culpable. Bueno, esa es una verdad jurídica que les decía yo, pues a nosotros como expertos forenses, pues la dejamos de lado porque eso le corresponde a un área diferente que es el derecho. Entonces, el ideal de la verdad histórica es buscar acercar la realidad fáctica, es decir, de aquellas cuestiones que sí son demostrables, y con esto de cómo ocurrieron estos acontecimientos. Entonces, en los procesos penales, pues tenemos que la verdad histórica es el referente ideal que busca que el sistema procesal haga justicia, ¿sí? Por otro lado, decíamos también la parte humanitaria, no hay que olvidar la parte humanitaria. Necesitamos que esa verdad histórica ayude a la reparación simbólica, a la reparación colectiva y decíamos la dignificación de las víctimas. Y por supuesto a nosotros, los expertos de las áreas forenses, contribuir con nuestros análisis científicos a la reconstrucción de estos hechos del pasado. Bien, ¿qué hacemos para buscar esa reconstrucción de los hechos? Pues utilizamos una metodología. Ustedes ya lo saben, el método científico es una parte importante del desarrollo de la ciencia. Por supuesto, incluso actualmente hay teóricos de la ciencia que dicen el método científico como tal no existe. Bueno, pero entendamos que necesitamos hacer las cosas de una manera, decíamos, ordenada, disciplinada, técnica, con el aporte de los elementos científicos, y tenemos algunas circunstancias ya importantes que les mencionaba hace ratito.
el sitio de intervención para el perito es fundamental, porque es el lugar en donde se dio presuntamente un hecho delictivo. Y entonces todos esos elementos que decíamos que están ahí, los indicios, son fundamentales. Y decíamos, hay que recolectarlos de manera adecuada y preservar el contexto de esos elementos, lo cual es vital para poder interpretar correctamente esa realidad que decíamos que era la verdad científica. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero decíamos deben aplicarse las técnicas específicas para cada uno de los indicios. No es lo mismo el recolectar un objeto como este a recolectar una muestra de sangre, a recolectar un cadáver, un indicio balístico, un arma, polvos, pelos, fibras. Cada uno de los indicios debe ser recolectados de manera cuidadosa y con la técnica adecuada para el tipo de indicio. La otra es su preservación para evitar el deterioro. Hay que evitar que se deterioren. Hay algunos indicios que podrán permanecer indefinidamente en un resguardo, en un almacén de indicios. Hay otros que por su naturaleza pues tendrán que irse degradando por sí mismos, lo que pasa por ejemplo con nuestros cuerpos. Una persona que fallece, aunque apliquemos técnicas para la preservación del cuerpo, no va a ser igual que como cuando estamos vivos. Tendrá cierto deterioro, tendrá ciertas alteraciones que son parte del proceso natural, es la parte de la naturaleza de ese indicio. Por eso el tiempo que tenemos que aplicar para el análisis de los indicios es vital. Se dice que el tiempo perdido los santos lo lloran, ¿sí? Cada minuto puede hacernos que entre más pase el tiempo que pasa es la verdad que se aleja, y decíamos que estamos buscando la verdad. Y debe haber protocolos específicos para la cadena de custodia y la guarda. La cadena de custodia, decíamos, es si este mismo objeto que yo les platicaba, yo necesito saber si tiene huellas dactilares, si tiene ADN de contacto, saber qué tipo de tinta tiene, cuál es el año posible de su construcción por el estilo, diseño y demás. Pues expertos diferentes tendrán que pasar por las manos de diferentes expertos, cada uno aplicando técnicas diferentes. Entonces hay que tener un razonamiento de cómo se podría modificar si alguien lo toma, por ejemplo, para buscar huellas dactilares y le aplica polvos y tal vez se pierda el ADN. Entonces, ¿quién tiene que tenerlo primero y quién después? Pero cada que yo lo voy pasando al siguiente experto científico, pues cada uno de ellos tendrá que constatar que es el mismo objeto desde que se levantó en el lugar de los hechos, que no se deterioró o que ese deterioro no se realizó por indolencia, por negligencia, por falta de cuidados, o que si por alguna razón es tan pequeño este indicio que cuando se le haga una prueba se destruya, pues entonces avisarle a la autoridad y decirle, ¿sabes qué? Necesito que haya un peritaje irreproducible, notifícale a la defensa, porque cuando yo ponga esta muestra en un equipo científico, para tomar, por ejemplo, el ADN, se va a destruir. Y entonces no vamos a negarle a la defensa su derecho a tener esa técnica. Como no tenemos más material, pues que venga y que esté presente para que sepa lo que vamos a hacer y que pueda hacer su propio análisis posteriormente, ¿sí? Bien. ¿Qué técnicas utilizamos en las ciencias forenses para apoyo del derecho penal? Por ejemplo, pues análisis químicos. Ya decíamos, el análisis químico nos ayuda a determinar qué tipo de droga, si una sustancia es droga, esta droga de qué tipo es, sus cantidades, porque la ley establece las características, tipos penales dependiendo del peso, del gramaje de esta sustancia de drogas. Esas drogas pueden estar en el cuerpo de una persona, causarle intoxicación y causarle la muerte. Ahora hacemos un análisis con microscopía electrónica de barrido a una persona que presuntamente disparó, y aunque se haya lavado las manos y puesto un montón de jabón y vinagre y lo que quieran, pero
pequeñas cantidades con las técnicas actuales, por ejemplo, el microscopio electrónico de barrido, nosotros encontramos que hay antimonio, hay bario, hay plomo, que son parte de esa pólvora, aunque aparentemente ya no tenga nada en sus manos. Entonces, los análisis biológicos especializados, muy relacionados, sobre todo ahorita decíamos en esta circunstancia de nuestro país, en las pruebas de ADN, extraer el material genético de un hueso, de un diente, de cabellos, de células sanguíneas, de fragmentos del músculo, para poder obtener el perfil genético de una persona y compararlo con posibles familiares y deseamos restituirle su identidad. Los estudios de patología, que es mi especialidad, el análisis microscópico para saber el tipo de daño que realizó un tóxico sobre una persona que falleció, si hay vitalidad en una lesión que esté dudosa, que al hacer la autopsia, bueno, tengo una fractura, tengo lesiones en el cuerpo, pero dudo, al verlo a simple vista, macroscópicamente, como le decimos nosotros, dudo si esa lesión se realizó cercano a la muerte o la persona ya estaba fallecida y a lo mejor lo mutilaron ya muerto. Bien, pues echamos mano de pruebas biológicas con el microscopio, el óptico y las pruebas de inmunohistoquímica. Y la otra, pues las propiedades de materiales, de herramientas, por ejemplo, la balística comparativa, la grafoscopía, el análisis de documentos cuestionados, que nos habla de cuestiones físicas comparativas que nos pueden ayudar a esto. Les digo unas cuantas de las más comunes porque, bueno, tenemos muchísimas más técnicas en el Instituto de Ciencias Forenses. Y aquí lo que vemos, pues, se fijan, ahí está, en este suelo fósil, vemos unas huellas, porque cuando hablamos del método quiere decir una serie de pasos a seguir. Alguien ya los fue buscando, los ideó, y ahora el que sigue detrás pues tendrá que seguirlos también. Para que sea de manera, este método nos traiga la verdad, las circunstancias empíricas, un análisis de nuestra hipótesis de cuál fue la verdad que estamos buscando. Y además, esos pasos se deben de seguir de manera constante, rutinaria, estricta, para que no dejemos nada por hecho ni pasemos nada por alto. ¿Sí? Aún lo negativo a veces es importante. Los hallazgos negativos nos pueden ayudar a que, por ejemplo, pues a un inocente que está siendo acusado se pueda demostrar que no tenía culpabilidad. Entonces también no siempre es lo que encontramos, sino a veces el científico forense también tiene que tener su mente abierta para decidir cómo interpretar lo que no encuentra. Y de eso sirve la metodología científica. Esta metodología científica, les decía, cada área de la ciencia pues tiene sus propios métodos o técnicas muy particulares, pero en general, ¿qué buscamos en las ciencias forenses? Primero decíamos la objetividad, que lo que nosotros decimos que encontramos sea verificable. ¿Sí? Esa es la primera. Puedo verificar que lo que yo encontré, aquí está, porque la técnica científica me lo da. La provisionalidad me da una hipótesis de trabajo que puede o no contradecirse. ¿Sí? La otra es la reproducibilidad. Quien quiera que aplique la técnica adecuada puede tener el mismo resultado las veces que sea necesario. Y finalmente la interdisciplinariedad. Esto está llegando nuevamente a las ciencias forenses. Ya no está, aunque siempre hemos actuado en equipo, pues a veces el médico estaba en el servicio médico forense, el químico en su propio laboratorio, el genetista en otro, y pues al fiscal le van llegando los resultados sueltos y su trabajo es conjuntar todos esos conocimientos. Pero actualmente se está buscando que dentro del propio entorno de las ciencias forenses el trabajo sea multidisciplinario, que todos los expertos que puedan opinar sobre un hecho en específico lo hagan en el mismo dictamen
y esto, por supuesto, le va a dar fortaleza a lo que tiene el abogado, ¿sí? Ya decíamos el fiscal o el defensor. Bien, todas estas técnicas pues son lo ideal, pero pues como en todo hay circunstancias que nos pueden limitar. ¿Qué nos puede limitar? Primero, las limitaciones tecnológicas. En este momento, tal vez una prueba, pensemos en una circunstancia en la cual hay un hueso que está muy calcinado, que hubo mucha exposición al fuego. Buscamos el ADN para saber de quién era ese fragmento de hueso y las técnicas actuales no nos lo dan. No quiere decir que hacia el futuro no pueda haber una técnica mejor que lo consiga, pero en este momento posiblemente no. Ahora, puede ser que esa circunstancia de limitación tecnológica pues sea por las propias limitantes que tenemos las instituciones en sentido económico. Idealmente, pues ojalá pudiéramos echar mano de todos los recursos del mundo y decir, pues lo que yo necesite, hasta buscarle kriptonita, lo pueda determinar, ¿no? Pero la verdad es que hay limitaciones, que tenemos un presupuesto, pues que se va a ver limitado. No puedo echar más allá de lo que tengo. Y la otra son las consideraciones éticas que hay que tener en cuenta y que son importantes para todos nosotros, porque podemos hacer la ciencia por sí misma, es fría, es impersonal, decíamos, es rigurosa y metódica, pero no podemos hacer ciencia si no está iluminada por el humanismo. Los derechos humanos son fundamentales. Cualquier prueba que yo haga debe de respetar los derechos humanos, la privacidad de las personas, tanto el acusado como la víctima. Bien, otros problemas que pueden ocurrirnos en esta búsqueda de la verdad: la contaminación de evidencias, una mala técnica, un perito que no se pone su cubrebocas, estornuda y estamos buscando ADN aquí, pues ahora va a salir el ADN del perito en lugar del ADN de la persona que estoy buscando. No utiliza guantes y toma las muestras, toma el objeto sin guantes. Por ahí busquen, ustedes son bastante jóvenes, pero hay un caso en Estados Unidos, el juicio contra O.J. Simpson, búsquenlo, en la cual de hecho se cae la prueba en la audiencia del juicio, porque le preguntan a la perito química, le dice, ¿y usted aplica sus técnicas? Sí. ¿Qué técnicas utiliza? Me pongo guantes, tomo la muestra. ¿Y siempre lo hace? Sí, claro, yo siempre utilizo las técnicas que están en mis manuales de procedimientos. Muy bien, señoría, quiero que nos muestren unas fotografías de un video en donde se ve que la perito está tomando las muestras y se ve que no se pone guantes. Y ya, aunque estaba el ADN de él, dice, está invalidado porque ¿cómo voy a confiar en ella que no aplica la técnica adecuada, incluso no respeta sus propios procedimientos institucionales, ¿no? Bien, entonces los protocolos, el fallar a los protocolos puede ser un grave problema para los expertos forenses en una audiencia de juicio. Tenemos un protocolo que hay que seguir y lo debemos de seguir. La otra es que haya errores en los procedimientos. Al final de cuentas somos humanos también. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues buscamos que todos los procesos técnicos que se utilizan en las ciencias forenses, la mayor parte de los servicios periciales de nuestra república, igual que en la mayor parte del mundo, buscan sistemas de acreditación en los cuales haya expertos que no son de la propia institución. Dice, bueno, tú creaste tu protocolo, tu procedimiento para el análisis del ADN. ¿De acuerdo? Está muy bien. ¿En qué te basaste? Pues me basé en la literatura científica que se utiliza, en las técnicas nuevas, en artículos científicos. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿sabes qué? Va a venir un auditor que viene de otro país y va a revisar que lo que tú dices que haces, primero, si está acorde a la lex artis de tu ciencia. Segunda, está bien, tú esto lo plasmaste bien en tu procedimiento. Ahora, ¿lo estás cumpliendo? Y dice, si no lo cumples, pues tache, ¿no? No estás cumpliendo tu propio procedimiento, no te puedo acreditar. Entonces, estas casas acreditadoras lo que
buscan es que los procedimientos de las áreas de criminalística, de laboratorios, del CEMEFO, de balística, de grafoscopía, sean estrictos, todos los expertos, todos los peritos de esa área, sean estrictos en su cumplimiento. Porque está validado, ya decíamos, por pares de otros lugares de la República, e incluso por gente que viene de otros lugares del mundo a revisar y decir, ¿lo hacen bien? ¿Estamos de acuerdo? No hay nada que objetarles, a lo mejor hay que hacerle una pequeña aportación a esta circunstancia, pero les damos una acreditación, ¿sí? Y entonces esa acreditación pues es algo importante también para el peritaje en la audiencia de juicio, porque dice, aplica las técnicas científicas adecuadas y es riguroso en su aplicación. De esa manera nosotros estamos buscando precisamente que lo que estamos diciendo que es verdad, esa verdad histórica, pues esté validada también por pares que se encuentran en otros lados. La otra, es importante revisar que los dictámenes que se están haciendo sean imparciales. Esa, les decía yo, también es una de las ventajas que tiene el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Su imparcialidad técnica se deriva de su independencia, porque el fiscal, el Ministerio Público, no es el jefe directo del perito. Entonces, el perito actúa con su libertad técnica, siguiendo sus protocolos, sin que haya una participación directa del Ministerio Público, por ejemplo. Ya les decía, no quiere decir que estamos desligados, no quiere decir que somos enemigos, al contrario, somos un equipo de trabajo, pero que ese equipo de trabajo respeta los procedimientos de cada uno. Nosotros respetamos y les decía, somos auxiliares de la autoridad que investiga, y en esa parte yo jamás le discutiría nada a un ministerio público en cuanto a la parte legal, porque yo no soy el experto, pero también pido que respeten lo que yo hago como técnico, ¿sí? Como científico. Y esto también nos ayuda a evitar los sesgos al llegar a las conclusiones que estamos buscando. En el proceso judicial penal, toda esta evidencia forense es trascendental, porque ya decíamos, este objeto incluso puede ser presentado en la audiencia de juicio. Yo les decía, lo encontré en un lugar, le llamaba indicio, me lo llevé al laboratorio, le llamo evidencia, pero cuando ya estoy en la audiencia de juicio oral, me llevan el objeto, me lo muestran y ahora me dicen, ahora pues esta es una prueba. Y es el mismo objeto, pero que tiene diferentes momentos históricos. Entonces, esta evidencia forense debe ser presentada de la manera más adecuada para que le dé certeza, que le dé convicción al juzgador de que está de acuerdo en que ya escuchó al perito hablar y decir que es un chingón para todo, que sabe mucho, que estudia, que hace las cosas bien, pero también dice, bueno, y también te demuestro que sí es el mismo objeto, ¿no? No cambió la muestra de sangre, no cambió la bala, no cambió el arma, etcétera. Bien, entonces la verdad criminalística es una herramienta para alcanzar la justicia penal. Hay que evitar que se distorsione, que se manipule, que haya negligencia, por lo cual los peritos tienen que actuar con ética, con rigor científico y sabiendo la responsabilidad legal que hay, la importancia de que lo que está haciendo implica la libertad o la pena corporal de una persona. Entonces, para concluir esta plática, esta charla con ustedes, pues creo que hay una reflexión crítica que debemos de hacer nosotros. Primero, que en todo el proceso judicial y por supuesto decía para las ciencias forenses, la verdad histórica es el concepto aspiracional, es a lo que debemos de tratar de llegar, que esta verdad sea la verdad, verdad. Y por otro lado, aunque no siempre se alcance, el que buscarlo constantemente fortalezca el sistema jurídico, promueva la justicia de manera más humana y más transparente. Y con esto pues
termino mi presentación. No sé si hay algún momento para preguntas o ya… Yo me dan el micrófono y puedo irme por horas y hay más cosas que tienen que platicar. No sé, maestros, si terminamos aquí la presentación o hay tiempo para preguntas. ¿Sí? Muy bien, entonces pues quedo a sus órdenes de cualquier manera en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Estamos platicando, al menos ahorita de manera informal, después será formal con sus autoridades universitarias para que puedan acercarse también al Instituto de Ciencias Forenses. A lo mejor hay temas que les pueden ser de interés, eso ya después les darán la noticia por ahí. Y pues no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran que platiquemos. ¿Qué tal, doctor Alejandro? Gracias, es un gusto estar aquí en este congreso. Bueno, espero no ser muy largo, pero al igual que usted, yo comparto el gusto de ser como alumno indirecto del doctor Alfredo, ya que yo trabajo para una funeraria, tengo 20 años, y en ocasiones llegué a llevar cuerpos y vi cómo los plastinaba, cómo los embalsamaba, incluso embalsamar. Trabajé aquí, trabajé en Acapulco y actualmente pues ya no trabajo en las áreas operativas, soy gerente de la funeraria, actualmente pues el gusto por el derecho. Y más que nada, mi pregunta es, en base al doctor Alejandro Hernández Cárdenas, que es un odontólogo forense, y su técnica para la preservación y la rehidratación de los cuerpos para su pronta identificación, ¿qué avances tecnológicos se vislumbran como los más prominentes para la ciencia forense en los próximos años? Bien, el trabajo que hace el doctor Cárdenas es muy interesante, sobre todo en los cadáveres, no sé si todos tienen el contexto. El doctor Cárdenas es un perito odontólogo forense en Chihuahua. Están en un entorno que es mucho calor, un ambiente muy seco y los cadáveres se deshidratan muy rápidamente, se momifican. Entre las técnicas que él aplica pues es rehidratar los cuerpos para que las características fisonómicas sean mucho más evidentes, casi llegando a la normalidad, ¿no?, del momento premortem. Les decía, sí, es muy interesante, es muy bueno. A nosotros aquí en nuestro entorno en Guadalajara, por las condiciones climáticas, pues no es de mucha utilidad. Pocos son los cuerpos que nos llegan en el estado de momificación. Para la obtención de huellas dactilares, pues aquí el doctor Alfredo no me desmentirá si es cierto o no, pero por ejemplo tuvimos ahí algún maestro, el maestro Aureliano, que rehidrataba los pulpejos de las manos y la verdad era una maravilla ver cómo se quedaban rehidratados. Valtierra, el doctor Luis Valtierra, también otro de mis maestros en el área de medicina, también tiene esas técnicas. Sobre tu pregunta con respecto a qué técnicas pueden venir hacia adelante, ahorita creo que lo más importante es, tenemos una problemática muy grande, cuerpos que están esqueletizados, muy fragmentados y expuestos al calor, los cuales es muy difícil, muy difícil extraer su huella genética. La utilización de luces forenses o les decía yo hace ratito, la microscopía electrónica de barrido, es unas técnicas que estamos tratando de implementar para saber al menos cuál es la parte más viable para las muestras de genética. Eso entre algunas de las cuestiones. Por supuesto, las pruebas de genética van avanzando. Otra técnica muy interesante que hay por ejemplo, en el ámbito de la genética es las pruebas de genética que demuestran fenotipos. ¿Qué son los fenotipos? Nuestras características físicas de un fragmento de hueso que dices, pues no sé si esta persona tenía ojos cafés, azules, era pelirrojo, era castaño, no lo puedo saber del hueso. Sin embargo, como el ADN es toda la información genética que heredamos de nuestros antepasados,
Sí hay pruebas que se están realizando en que tomo la muestra de genética, no solamente me dice su perfil para identificarlo, sino que algunas partes que son interesantes de ese análisis genético, sí me puede decir, esta persona tenía el pelo rizado, era castaño, tenía ojos azules, tenía piel morena o piel clara, etcétera. Y eso creo que también va a ser de mucho interés para la reconstrucción o la aproximación craneofacial, porque antes podríamos hacer una reconstrucción craneofacial con características físicas, pero no sabíamos si sus labios eran gruesos, porque no hay elementos óseos que nos lo digan, si la nariz era muy ancha o muy angosta, teníamos que ponerle diferentes, pues ponlo con pelo largo, con pelo corto, con pelo chino, con pelo lacio, ponle ojos cafés, ponle ojos verdes, para que cuando fueran los familiares pues vieran diferentes posibilidades y me dijera, bueno, se parece más a este, ¿no? Entonces, sí, hay muchos avances en todas las áreas de las ciencias forenses, pero relacionado con lo que me decía sobre los cuerpos, creo que la cuestión de genética está haciendo muchos avances, sobre todo en Europa. ¿Alguna otra pregunta, comentario, queja, sugerencia, chisme? Buenas tardes. Mi pregunta es, como usted está comentando que el cuerpo sufre cambios, ¿cuáles son los principales o los primeros pasos que llevan cuando una persona va a reconocer un cuerpo? O sea, que una persona va a la búsqueda de un familiar, ¿cuáles son los pasos a seguir para saber si su familiar está ahí? Bien, muy buena pregunta. Los peritos forenses, cuando llega un cuerpo, te voy a decir lo que hacemos previo y luego de cuál es la importancia para contestar tu pregunta. Cuando llega un cuerpo al servicio médico forense, los peritos forenses están obligados a hacer su descripción física completa se puede ver, por ejemplo, lo que decíamos, si tiene tatuajes, si tiene cicatrices, cómo es su pelo, sus ojos, etcétera. Describe sus características generales y las características particularizantes, ¿sí? O incluso un tatuaje, puede ser el mismo diseño de tatuaje, pero uno lo tiene en el brazo y otro lo tiene en el pecho. Bien. Todas esas características, también las características odontológicas, nuestros dientes son exclusivos, por más que digan, es que se parece la dentadura a la de su papá, pues se parece, pero hasta por la edad no va a ser la misma. Las huellas dactilares, ¿sí? Y por supuesto la genética, que es exclusiva de cada uno de nosotros. Toda esa información la toman los expertos forenses, entra a lo que se conoce como archivo básico de identificación, y cuando un familiar va a buscar a alguien que no sabe, está desaparecido, no lo encuentran y dice, bueno, pues lo voy a buscar al CEMEFO, tal vez esté ahí. Pues entonces, cuando acude a los servicios forenses, los expertos le irán a hacer un cuestionario, se llama cuestionario antemortem, que ya se le quiere cambiar el nombre porque con ese antemortem ya estás presuponiendo que está muerto y a lo mejor no lo está, ¿no? Entonces, bueno, pero todavía se llama así. Se le hace un cuestionario donde le preguntan esas características y se hace un cotejo. Que es importante que las familias sepan que hay que acudir a los servicios forenses, que si tienen documentos donde estén las huellas dactilares de esa persona, por ejemplo en el caso de los varones la cartilla militar, fotografías que sean lo más nítidas posibles, donde se vea la sonrisa, donde se vea, a lo mejor están en la playa y se ve que tienen su tatuaje en el pecho o en un brazo, llevar fotografías con las que se pueda cotejar. ¿Qué más? Nos falta todavía mucha de esa conciencia al personal de salud y a nosotros como ciudadanos en la parte de odontología. La odontología es una herramienta maravillosa porque es rapidísimo cómo identificar a alguien y desgraciadamente cuando le pedimos a los odontólogos, oye, mándame la ficha odontológica de tu paciente, muchos de ellos no la tienen y eso nos ayudaría mucho a de inmediato decir, esta persona sí corresponde su radiografía, su impresión odontológica o su ficha odontológica corresponde con este cuerpo, aunque ya no tenga características físicas, los dientes son lo último que se pierde en la descomposición de un cadáver. Entonces, esa es información muy importante que tenemos que considerar y hay que reproducirla entre nuestros conocidos, que hay que tener a lo mejor algún documento donde estén las huellas, que es un documento que obviamente sea legal, que podemos legitimarlo, ¿no? Porque pues si no cualquiera pone las huellas. Sí, perdón, por acá había. Hola, buenas tardes, mi nombre es Martín. Bueno, más que nada no es una pregunta, es una solicitud. Pedirle que nos abran las puertas para invitarnos al instituto, aprovechando que usted es el director. Que nos haga la invitación por medio de nuestro coordinador, nuestro maestro Godoy,
a la academia principalmente para conocer la importancia que tiene realmente este instituto, relacionándolo en nuestra materia jurídica y social que nos compete a todos, que nos abran las puertas desde grados intermedios a la carrera para pues simplemente despertarnos esas ganas que tenemos de querer seguir aprendiendo más, y pues no con esto de que diga que se nos abran las puertas, sino que se nos haga la invitación, que se nos difunda del que podamos ir, no sé, en tal fecha para conocer más sobre todo lo que en lo que ustedes trabajan. Servicio social, sí. Sí, Ajá. Sí. Pero desde semestres intermedios o principales, no sé, pues que no necesariamente sea hasta finales de la carrera, que nos inviten, que se abran a que nosotros los conozcamos todo lo que ustedes hacen, pues. muy bien, pues sí, es un compromiso, platicamos aquí ya con el maestro Godoy, que sea el maestro Mora, con el rector, con quien sea necesario, para que ustedes tengan esas opciones, esas posibilidades, dependiendo de la materia que estén cursando. A lo mejor hay un área de ahí de ciencias forenses que les puede ser de utilidad. Sí, claro que sí, con gusto. Buenas noches, Luis González del sexto semestre, estamos ahí. La pregunta, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ¿de qué manera se está armando o de qué manera se está actualizando respecto a nuevos panoramas que son un reto para precisamente las ciencias forenses, sobre todo aquí en México, en cuanto a delitos que tienen un inicio o un origen desde una trazabilidad cibernética? ¿A qué me refiero? El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pues vaya, ¿qué está haciendo? ¿De qué manera puede auxiliar a las fiscalías, tanto locales como federales, para conseguir dictámenes que adviertan la huella de rastreo de recursos de procedencia o algún origen ilícito que se utiliza para, por ejemplo, inyectarle capital a empresas que pues no pagan impuestos o se dedican a las estructuras offshoring, llevar el dinero a otro lado, a otro país? El instituto realmente está haciendo algo, ya cuenta con herramientas para ayudar a las fiscalías al respecto. Bien, muy interesante. Como les decía yo hace ratito, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, sus áreas periciales son auxiliares del Ministerio Público. Entonces, dependemos de las peticiones que haga el Ministerio Público para esa investigación. Sí tenemos una relación constante y entre las múltiples áreas que tenemos, una de ellas es, por ejemplo, el área de contabilidad forense. Tenemos expertos en contabilidad que hacen los análisis de todo ese tipo de circunstancias. Y por supuesto lo que dices es muy interesante, porque los delitos a veces van variando por la temporalidad, por la época, porque hay nuevas herramientas, porque hay nuevas técnicas. Entonces, ¿qué buscamos nosotros en ciencias forenses? Tenemos un área de capacitación e investigación que se dedica precisamente a ir buscando las nuevas técnicas e estar capacitando constantemente a nuestros peritos en los nuevos modus operandi de la criminalidad. Entonces, no puedo decir que es perfecto el sistema, pero siempre tenemos un área de capacitación e investigación, y tenemos un área que se llama de mejora forense, que precisamente lo que busca, lo que les decía, acreditar que las técnicas son las más actuales y que los peritos las hacen de manera estricta. Una última pregunta, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi pregunta va relacionada a lo que estamos viviendo en el día a día en cuestión a los desaparecidos. Más que nada me gustaría saber cuánto es el tiempo que ustedes como área forense mantienen en resguardo un cadáver. ¿Por qué? Porque se ha presentado que después de tanto tiempo personas, madres que buscan, más que nada estas madres que son parte de la búsqueda, hasta un cierto tiempo se van enterando que los cuerpos o cadáveres de sus familiares están ahí y no se les dio ningún aviso. Entonces mi pregunta va más allá, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo que se resguarda un cadáver en esta parte de las instalaciones, viendo la
pues demanda que estamos teniendo en la actualidad por toda esta parte de nuestro día a día, ¿no? De la realidad que estamos viviendo. Bien, gracias. Sí, totalmente muy actual, de acuerdo, muy actual la pregunta, y más que han visto en los medios y a veces el manejo que se le da, pues dicen, oye, ¿por qué si estuvo 11 años el cuerpo de esa persona no le avisaron a la familia? Hay que explicar varias condicionantes. Te contesto primero la pregunta que me haces, ¿cuánto tiempo? No hay un límite legal de cuánto tiempo los debemos de tener. Entonces, tenemos cuerpos que se pueden entregar al mismo día, al día siguiente, porque hay muchas características para poderlo identificar. Estoy hablando no de los que ya la familia sabe que ahí está, sino que a lo mejor llegan una persona que falleció sola en su casa, es un universo único, hay una sola persona muerta, que tiene 4 o 5 días de putrefacción, sus características fisonómicas ya no son tan evidentes, pero todavía recuperamos huellas, dentadura, y a lo mejor de un día para otro los expertos del área de identificación humana hacen un dictamen y se puede entregar luego y luego. Pero tenemos casos muy complejos, por ejemplo, un caso de una persona que les decía yo está calcinada, parcialmente calcinada, que estuvo en un lugar donde había muchos minerales en el suelo, que está en los contextos que tenemos actuales, una fosa, un sitio de inhumación clandestina, donde hay muchos segmentos de cuerpos que están entremezclados y eso se contaminan unos con otros. Y que además pues ahí hay microbios, hay bacterias, hay hongos que destruyen el ADN. Entonces yo sé que desde la parte humana se oye muy trágico el decir, oye, tenía 11 años y apenas se enteró. No es el dicho de mal de muchos y remedio de pocos, pero no es exclusivo de México, de Guadalajara. Por ejemplo, del atentado de las Torres Gemelas, tardaron más de 17 años en identificar a la última persona. O sea, no estoy justificando, lo que estoy diciendo es que a veces la complejidad del caso nos va a hacer que sea difícil el obtener la identidad. Hay otra circunstancia también que hay que considerar. Hace 20 años las pruebas de genética las hacía un químico ahí en el laboratorio y las hacía manualmente, porque tenemos pocos casos y todavía, por ejemplo, se utilizaban, se llaman marcadores genéticos que van por pares, uno te hereda a tu mamá y otro a tu papá, y entonces se utilizaban solamente para identificar una persona 12 pares, ¿sí? Actualmente utilizamos, por ejemplo, en ciencias forenses, 27 marcadores. Si ese cuerpo llegó hace 10, 11 años, se utilizaban 16 marcadores, 14 marcadores. Las técnicas actuales ya no son totalmente compatibles porque daría muchos falsos positivos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues retomar el caso que tenía 10 años, volverlo a meter a las técnicas actuales y darle una respuesta a esa persona que tenía 11 años buscando a su hija. Entonces, si lo vemos sin conocer todo lo que se hace al interior del laboratorio, se oye terrible. La verdad sí lo entiendo esa parte y entiendo el dolor de la señora, decir es que nunca me avisaron y yo iba cada cierto tiempo y me decían que no, pues porque con las técnicas del momento era difícil, ¿sí? Hay circunstancias en las que en ciertas poblaciones compartimos características y entonces el experto dice, oye, híjole, se da este resultado que podría ser, pero qué tal que sea al azar, porque nada más utilizamos 12 marcadores. Vuelve a utilizar una técnica más específica, pídele que el caso, pues tú lo hiciste referencia, el caso, es decir, pues pídele a otro familiar que venga para tener más información, porque qué tal que sea al azar. Tenía una gran responsabilidad también decirle, ¿sabe qué? Si es su familiar y toma que resulta que no era y le entrego uno que no es. Entonces, hay más circunstancias al respecto, ¿sí? Bien, me parecía que era la última pregunta. Así es. Sí, bueno. Gracias, Pues, doctor. muchas Esa gracias. ovación para el doctor Rivera.